Bueno, vamos a continuar con la clase de digestivo. Esencialmente el alimento que ingresa por la boca va por el esófago, llega al retículo y a la zona del antro rúmino reticular. Luego, lo que llega al retículo lo manda a la zona reticular, al saco dorsal del rumen. Del saco dorsal del rumen llega al saco ventral del rumen. Del saco ventral del rumen vuelve al retículo. Del retículo va al omaso, del omaso al abomaso, y del abomaso, que sería el estómago glandular como los monocavitarios, continúa por el tubo digestivo. Vamos a tener en cuenta algo que es muy importante, porque nos vamos a meter ahora en toda la actividad motora gastrointestinal, sobre todo en las cavidades primeros de los poricavitarios. Pero para entender esto tenemos que recordar algo de histología, y es que todo el tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio. No quiere decir de que no esté conectado con el sistema nervioso autónomo, está conectado con el sistema nervioso simpático y parasimpático, pero tiene a su vez un sistema nervioso propio, que es, si recordamos desde el punto de vista histológico, está la mucosa intestinal, la muscular de la mucosa, el plexo submucoso o de Meissner, las fibras musculares circulares, que son las que van a hacer los movimientos de saculación y participan en todos los movimientos peristálticos, que ya los vamos a ver en otra clase más adelante. Entre las fibras circulares está la fibra circular y la fibra longitudinal, que son las que producen acortamiento, que también participan, por supuesto, en los movimientos peristálticos. Y entre las fibras circulares y las longitudinales está el plexo mioentérico o de Auerbach. Digo los apellidos para recordar a quienes son los histólogos que los han descubierto, ¿no es cierto? Entonces tenemos mirándolo desde afuera hacia adentro, ¿no es cierto? Bueno, estaría la adventicia acá, por supuesto. Las fibras longitudinales, el plexo mioentérico, las fibras circulares, el plexo submucoso, la muscular de la mucosa y la mucosa, que en el caso del rumen tiene estas características, o sea, es un epitelio plano estratificado, lo cual nos da una estructura importante para evitar las lesiones en la mucosa. Por eso es un epitelio plano estratificado que evita lesiones y bueno, protege al órgano, ¿no es cierto?, de lo que le ingresa por la deglución. Tanto el plexo mioentérico como el plexo submucoso reciben fibras vagales del sistema nervioso parasimpático, pero también salen estímulos hacia el vago por el sistema nervioso parasimpático. El plexo mioentérico larga fibras axones, ¿no es cierto? Prolongaciones dendríticas que llegan inclusive hasta la zona de la mucosa y a su vez interconectan con el plexo submucoso. Y el plexo submucoso, por supuesto que también tiene fibras que llegan a la zona de la mucosa y que al muscular de la mucosa y conectan también con el plexo mioentérico. O sea, hay un entramado entre uno y otro plexo, por eso es un plexo, justamente porque es un entramado donde hay fibras aferentes y eferentes que llegan de uno y otro lado, donde van recibiendo información. Por ejemplo, información de lo que está ocurriendo a nivel de la mucosa, y eso manda información hacia la zona del plexo mioentérico para generar actividades motoras, y el plexo submucoso también con la actividad motora de la muscular de la mucosa, pero también en muchos tramos del tubo digestivo que tiene que ver con secreciones, ¿no es cierto? Entonces, lo que esté percibiendo acá en la mucosa, en cuanto a que en los rumiantes es fundamental la textura del alimento, que eso es lo que determina la actividad motora y el avance o no del contenido en estas cavidades,
lo va a percibir a través de mecanorreceptores que tienen que ver con el plexo mientérico y también con el plexo submucoso, pero también con hay, fibras que reciben estímulos químicos, o sea, hay forman quimioreceptores o se transforman en quimioreceptores, cuyos estos estímulos químicos también tienen que ver con la actividad motora del órgano, ¿no es cierto? En este caso, del rumen. ¿Cómo es la circulación del alimento que el animal digiere? Cuando el animal degluye un alimento, viene por esófago, cae en esta zona que decíamos que es retículo y la zona retículo-rumen, la zona de transición retículo-ruminal. Ese alimento se va a dirigir hacia el fondo de saco ciego dorsal, de ahí se dirige, flota, o sea, primero empuja el alimento que estaba antes, mejor dicho, en esta zona, lo que estaba más abajo del saco dorsal del rumen, lo empuja hacia arriba y flota y cae al saco ventral del rumen. Del saco ventral del rumen, como es un alimento nuevo, es un alimento más liviano, tiene menos peso específico, flota en el saco dorsal del rumen, va hacia el fondo del saco ciego dorsal del rumen y empieza a caer hacia la parte del saco ventral del rumen, el fondo del saco ciego ventral del rumen, y empieza a caer hacia la parte más profunda del saco ventral del rumen, y de ahí va ascendiendo. Todo esto que estoy contando yo no pasa en un momento, sino que eso va pasando durante horas y horas, ¿no es cierto? Y de un día para otro inclusive, o más. Porque eso va ocurriendo a la medida de que se va produciendo la fermentación, pero estoy haciendo una simplificación de cuál es el recorrido. Entonces, va del saco ventral hacia el fondo del ciego del saco ventral, hacia abajo del saco ventral del rumen, luego asciende y cae al retículo, y del retículo va a pasar al abomaso, que ya lo vamos a ver en otra imagen. Entonces, repetimos, viene por esófago, cae en la zona reticular y retículo ruminal, de ahí va hacia el fondo del saco ciego dorsal del rumen, va hacia arriba en forma antihoraria, hacia adelante, cae al saco ventral del rumen, va hacia el fondo del saco ciego ventral del rumen en forma horaria, va hacia la parte más inferior, hacia la profundidad del saco ventral, que es donde más tiempo permanece, porque es donde más se producen todos los procesos de fermentación, y de ahí asciende hacia el retículo, y luego del retículo va a ir al omaso. Ese sería el circuito que va a hacer. El retículo, esta es una imagen de retículo, que ustedes no lo han visto, esta es la zona, esto sería el esófago, el cardias, el esfínter cardial, esto sería el orificio retículo omasal, esto sería el cardias, el esófago, y esto sería la zona del orificio retículo ruminal. Y ven que es una zona de transición, es una zona de transición desde el punto de vista anatómico e histológico también. O sea, el alimento que llega cae acá, y cae en esta zona, en el retículo y en esta zona. Y el retículo tiene estas trabéculas, esta estructura tan especial, que es lo que le permite que caiga y se deposite en el fondo de esa, como ese panal de abeja, vaya cayendo al fondo el material más digerido. Y luego, ya lo vamos a ver ahora, cuando la actividad motora del retículo lo que va a hacer es una selección de ese material. Va a quedar flotando en el medio lo más grosero, lo menos digerido, y va a depositarse en las trabéculas, en estas celdillas, la parte más digerida, que luego va a enviar al omaso. Vemos un poquitito más el detalle de cómo es la mucosa del retículo, y vemos que están, lo que decíamos recién, todas estas crestas, estas celdas reticulares, y luego de estas celdas reticulares es donde va a caer, donde va a quedar atrapado todo lo más digerido, donde están estas papilas de estas celdas, donde va a poder quedar atrapado ahí todo lo que esté más digerido, más pastoso, más malazado, más líquido, podríamos decir, del contenido que ha recibido del rumen.
Ahora vamos a ver cómo es la actividad motora del retículo. El retículo tiene una actividad motora en dos fases. La contracción es bifásica. En la primera fase, recordemos que acá llega un alimento de lo que ha deglutido el animal y parte de lo que puede pasar de lo que le manda el saco ventral del rumen al retículo, que hay un alimento que está más digerido y otro menos digerido. No todos tienen las mismas características ni el mismo grado de digestión. Entonces, en la primera fase de contracción, lo que hace, está el orificio retículo omasal cerrado, el orificio retículo ruminal abierto, por lo tanto, como está flotando en el medio del retículo todo lo más grueso, lo recién digerido, lo recién deglutido, o las partículas que le falta todavía proceso de fermentación que le puede haber entregado el saco ventral del rumen, lo manda de nuevo al saco dorsal del rumen. Todo lo que ha quedado flotando en el medio del retículo vuelve al saco dorsal del rumen. En la segunda fase de contracción, que es la fase donde pierde la luz del órgano verdaderamente, hay una contracción total. En la primera se contrae unas 2/3 partes del órgano, pero en la segunda fase se contrae totalmente. Este orificio se cierra, el orificio retículo ruminal está cerrado y el orificio retículo omasal se abre, está relajado, está abierto. Entonces el contenido que está en todas las celdas del retículo pasa por el orificio retículo omasal al omaso. En el momento en que pasa, justamente el orificio retículo omasal tiene muchas terminaciones nerviosas, decíamos, de mecanorreceptores, que fibras del vago esofágico, que se meten fibras muy finitas, por eso se llama fibra del vago ortoesofágico, porque son muy finitas y entonces llegan bien hasta la mucosa. Y ahí perciben el tacto de cuando pasa el alimento que le va entregando el retículo al omaso y irritan o estimulan o excitan estos mecanorreceptores que lo que van a hacer es producir el cierre del orificio. Ya recibió el contenido de todo lo más pastoso, lo más degradado, lo más fermentado, y entonces cuando empiezan a pasar partículas un poquitito más groseras, se cierra y entonces deja de entrar alimento, contenido, digamos, del retículo al omaso, y empiezan a generarse las contracciones del omaso. Que el omaso, como son como fibra, por eso le dicen librillo también, son como hojas de libro, todas esas contracciones lo que van a hacer es terminar de deshacer lo que le puede haber llegado, que está todavía no del todo roto, deshacerlo bastante, lo que puede. Por supuesto que hay algunas cosas, granos de maíz no lo va a poder deshacer, ¿no? Inclusive van a ir a la materia fecal como con una estructura aparentemente que no le pasó nada, pero sí le pasó varias cosas, que ya lo vamos a ver después cuando veamos los procesos de fermentación, pero con la forma del grano de maíz, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, en esa contracción del omaso, con las hojas del omaso que hacen todo ese movimiento, van terminando de desarmar, romper lo que pueden romper, pero esencialmente achica mucho la luz, aumenta la presión hidrostática y eso permite la absorción de un gran volumen de líquido. Aproximadamente el 70% del agua, del contenido que le entrega el retículo al omaso, se absorbe en el omaso, junto con, por supuesto, con muchos ácidos grasos volátiles que son productos de la fermentación. Entonces, repasamos la contracción bifásica del retículo. En la primera fase devuelve al rumen, al saco ventral del rumen, las partículas más groseras. Y en la segunda fase de contracción pasa por el orificio retículo omasal, pasa al omaso todo lo que ha quedado atrapado en las celdas, en estas celdas que había quedado atrapado ahí adentro del material que está más pastoso, más fermentado. Muy bien. En el material que está dentro del rumen se va a ir separando en base al peso específico. Y el peso específico se va a modificar en base al
al proceso de fermentación que tenga. Cuanto más fermentado está, más las partículas son más pequeñas, están más fraccionado en partículas mucho más pequeñas, entonces el peso específico es cada vez mayor. Entonces se empieza a caer y a depositar en la parte ventral, más profunda, podríamos decir, de estas cavidades. Y las partículas que le faltan más proceso de fermentación quedan en el medio, lo que llamamos el puente de forraje, y el alimento nuevo que recién llega, que es lo más grosero, tiene mucho menos peso específico, por lo tanto es lo que flota y lo que va a quedar en la parte superior del saco dorsal del rumen. Luego va a pasar al saco ventral del rumen a formar parte de este alimento fino que es, como dice acá, que es de ayer, que no es de hoy, no es lo que hoy, sino que ya, ya hace por lo menos muchas horas que está en el saco dorsal del rumen, que ya tiene un proceso de hidratación, por lo tanto le aumenta el peso específico y también de fermentación. Luego, en el saco ventral del rumen termina de producirse los procesos de fermentación, donde ya van quedando productos de esta fermentación, poco, ya no tiene nada que ver con el material que se originó, y eso forma lo que es la capa líquida, y es lo que le va a entregar al retículo. Nada más que cuando entrega esto al retículo, que parte puede estar también acá en el saco craneal, lo que entrega el retículo no quiere decir que vaya separado y aislado, porque esto es muy grande. Entonces arrastra parte de un alimento que le falta, este alimento fino, que todavía le faltó proceso de fermentación, le falta, y a su vez, bueno, puede estar en el retículo también parte del alimento que recién acaba de deglutir. Y eso es lo que va a devolver el retículo en la primera fase de contracción al rumen y va a ir al saco dorsal y luego se empieza a separar porque va a llegar, así como que llegan los que recién deglutió, también parte de las partículas que pudo haber arrastrado la capa líquida de lo que es el puente de forraje. Entonces luego por peso específico se empiezan a separar nuevamente. Y lo que queda arriba de todo del saco dorsal del rumen es la capa de gas. Es la cámara de gas, que es lo que se va a generar por los procesos de fermentación. Y después va a haber unas contracciones especiales, complementarias o suplementarias, donde para eliminar ese gas, el gas que se está generando acá, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En todos estos procesos, lo que requiere, que habíamos dicho, ya lo habíamos contado en la clase anterior, es una condición ambiental necesaria para que los microorganismos, que son los que producen el proceso de fermentación, puedan sobrevivir. Dentro de esos microorganismos estamos hablando de bacterias, de protozoos y de levaduras. Entonces, para que ellos vivan requieren condiciones ambientales especiales. Esas condiciones ambientales es un medio anaeróbico, porque son anaeróbicas, anaeróbicas facultativas, que son las que estarían pegaditas más a la mucosa, y anaeróbicas más estrictas, que es lo que estarían más en la luz del rumen. Requiere de un pH adecuado, que no se vaya mucho más allá de 6,6, pero tampoco baje mucho más allá de 5,8. Y esto lo regula gracias a, como planteamos en la clase que les pasé antes, a la salivación y a la cantidad de buffer que se producen con la saliva, fundamentalmente bicarbonato de sodio. También fosfato, pero más que nada bicarbonato, que se produce mucha cantidad y eso ayuda a estabilizar un pH en 5,8 a 6,6. Requiere una osmolaridad determinada que tiene que estar alrededor de los 300 miliosmoles. Para eso lo que se necesita es ir retirando los compuestos que se van produciendo por la fermentación, tienen que absorberse y eso hace que mantenga la osmolaridad en 300 miliosmoles. Si yo tengo algún tipo de alteración que no puedo absorber esos productos que se están generando, la osmolaridad puede aumentar y si aumenta la osmolaridad, por lógica va a llevar agua desde la mucosa hacia la luz del órgano que puede terminar deshidratando al animal. Bueno, ese ambiente húmedo, por supuesto, que es el agua que está ahí, porque eso es lo que hace de que los microorganismos puedan estar
en contacto con el sustrato, porque muchos de estos microorganismos no tienen movilidad. Las bacterias no tienen movilidad, las levaduras no tienen movilidad. Lo que sí tiene movilidad son los protozoos, pero tienen que tener la posibilidad de estar en contacto con el sustrato porque se adhieren, ya que los microorganismos tienen las enzimas en la membrana celular. Por lo tanto, necesitan adherirse al sustrato para que la enzima microbiana pueda actuar en el proceso de fermentación. A su vez requieren una temperatura, que esta temperatura tiene que estar entre 38 y 40 grados. Es una temperatura alta porque son tantos los procesos de fermentación que se generan ahí adentro, que como cualquier proceso de fermentación, lo que hace es, al desarmar partículas, se libera energía que estaba contenida en la unión de esas partículas. Entonces hace que la temperatura tienda a aumentar. Por lo tanto, también es importante que tenga la posibilidad de regular esa temperatura del rumen. La remoción de los ácidos grasos volátiles y los productos de la fermentación y bueno, también desechos que no son digeridos es lo que va a ayudar a mantener una osmolaridad y a su vez a mantener un pH y mantener un ambiente adecuado para que los microorganismos puedan seguir viviendo y de esa manera, esta simbiosis que hay entre el rumiante y sus microorganismos, que es realmente muy genial, ¿no? Porque permite poder transformar alimentos que no tenían un gran valor nutritivo en alimentos con un gran valor nutritivo, ¿no? Inclusive sintetizar vitaminas, transformar grasas insaturadas en grasas saturadas, hacer nuevos aminoácidos, en fin, darle unas características completamente distintas al alimento del que tenía cuando fue ingerido, gracias a los microorganismos, que otras especies eso no lo pueden hacer. Y bueno, y requiere que se renueven esos microorganismos, o sea, poderlos eliminar y dar la posibilidad de que se haya una regeneración de nuevos microorganismos para mantener viva y activa todos esos procesos fermentativos. Entonces decíamos que se va a estar separando, el contenido se estratifica en una zona de gas, que es lo que se van a eliminar con los movimientos de eructación, una zona sólida y una zona de transición, que es lo que decíamos el puente de forraje, y una zona líquida, que es la zona del material más, más digerido, más fermentado, más asado. Muy bien. Vamos a ver algunas características que tiene, de repasar, algunas características histológicas, morfológicas del rumen, que tiene esta mucosa del rumen que forman papilas en forma de paletas, y esto se va a modificar de acuerdo a las características del alimento que se ingiera. Cuando el alimento es un alimento que genera grandes procesos fermentativos y de rápida fermentación, lo que hace es que estos se aumenten de tamaño y en número por unidad de superficie de estas mucosas, lo cual es muy bueno porque ahí adentro es donde pueden interactuar los microorganismos con el sustrato. Cuando el animal está comiendo un alimento que, por ejemplo, es de muy baja digestibilidad, pobre, esto se empieza a aplanar, se empieza a alisar la cantidad y el tamaño de estas papilas en forma de paleta que hay en la mucosa ruminal. Eso ocurre, por ejemplo, a la salida del invierno, donde han pasado por mucha restricción alimenticia, con alimento que tiene una sustancia que se llama lignina, que es de muy baja digestibilidad y hace que se pueda digerir poco el alimento, un alimento de mala calidad. Entonces todas estas papilas se achatan y disminuye el número de papilas. Cuando pasan a un verdeo, donde hay otra capacidad de digestibilidad y otra humectación, condiciones ambientales completamente distintas para los microorganismos, estas papilas también aumentan de tamaño y de número, lo cual facilita, digamos, el ámbito para esos microorganismos. Esta sería una foto de las papilas, esto es un esquemita y esta es una foto de las papilas del rumen, ¿no es cierto? Y acá mirándolo un poquitito más al microscopio, que serían, bueno, con una gran cantidad de células estratificadas,
bueno, que tiene las características del, estos son vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, de la mucosa ruminal. Y esto, lo que habíamos visto del retículo recién, y el epitelio en estas papilas, este epitelio plano, estratificado que decíamos recién, y que bueno, que es ahí donde protege, pero a su vez es donde se producen, donde están todos los microorganismos que pueden actuar para, acá una foto también de las papilas, esto es en oveja. De los microorganismos que tenemos en el rumen, esencialmente dijimos que son bacterias, protozoos y levaduras. En realidad, de lo que más hay en números es de bacterias. En realidad es 1 por 10 a la décima. Y estos se multiplican rápidamente, en términos de 20 minutos, más o menos lo que tarda en multiplicarse, pero también mueren rápidamente, tienen una vida media mucho más corta, ¿no es cierto? Los protozoos, y bueno, representan, depende del sustrato, entre un 60 y un 90% de la masa microbiana que hay en el rumen. Estas bacterias tienen que estar controladas, y la que las controla son los protozoos. Vamos a ver, acá habría distintos tipos de bacterias. Esta sería una foto de microscopía electrónica, donde se pueden ver distintos tipos de bacterias dentro del rumen, que son más de formas globales y de formas alargadas. Bueno, no tiene tanta importancia todo eso, pero lo que es, para que ustedes vean la imagen de muchas bacterias que hay en el rumen. Los protozoos, si bien representan un porcentaje menor de la masa, son los que se van a alimentar en parte también de la bacteria, que la fagocitan y mantienen a raya la población bacteriana. Hay muchas variedades de protozoos. Lamentablemente no podemos hacer el práctico ahora. Ojalá que a fin de año o el año que viene por ahí puedan hacer un práctico de digestivo y poderlo ver. Todos los años lo hacemos, es muy lindo porque se toma una muestra ruminal y se puede ver al microscopio. Esto que está acá los ven en movimiento. Muchos protozoos ciliados, en fin, distintas características de protozoos, donde con gránulos de inclusión, como en este caso de almidón, porque es muy importante. Los protozoos fagocitan el gránulos de almidón, que no todos lo digieren ahí en el lugar, y eso lo que hace es que tenga un aporte de almidón el rumiante que le llegue al estómago glandular y al intestino como un aporte de glucosa como tal, porque si no, toda pasa a ser transformada por las bacterias, entonces queda muy poca glucosa como tal que le pueda llegar verdaderamente al intestino delgado. Bueno, lo que podríamos decir acá que hay una serie de factores que tienen que ver con mantener ese equilibrio de las especies, de los microorganismos en el rumen, que es lo que hace de que el animal pueda mantener esta simbiosis que es espectacular. Por un lado, bueno, va a depender el lugar donde están esos animales, o sea, la situación geográfica, que eso va a determinar qué especies de plantas. Entonces, esas tienen determinadas características físicas y químicas del alimento. Y eso también va a ser el tipo de sustrato que le va a aportar y, por lo tanto, el tipo de microorganismos que se van a desarrollar. Si son, por supuesto que si el alimento es un alimento de baja digestibilidad, con mucha lignina, muchos microorganismos empiezan a morir porque no tienen de qué alimentarse y la población microbiana del rumen cae muchísimo. Y eso hace de que las posibilidades de digerir el alimento sean cada vez peores. Y ya vamos a ver después que eso tiene mucho que ver con la capacidad de comer, porque eso tiene que ver con el vaciado y avance del alimento. Si no se digiere, no avanza. Entonces,
la digestibilidad de los nutrientes tiene que ver con también la ingesta de alimentos, porque como vimos en la clase que les grabé antes, la saciedad tiene que ver en los rumiantes con la distensión gástrica. Entonces, al no poder digerirse, no poder avanzar, no hay vaciamiento ruminal, por lo tanto se mantiene la distensión constante y el animal no vuelve a ingerir porque no tiene apetito, ¿no? Porque no tiene hambre, porque el centro de la saciedad está inhibiendo el centro del hambre. Entonces, eso tiene mucho que ver. Y a su vez, en este caso, si el alimento tiene un sustrato, por eso digo las características químicas, ese sustrato es un sustrato muy rico, por ejemplo, en almidón, van a multiplicarse las bacterias que atacarían el almidón, que se llamarían amilolíticas. Entonces esas se desarrollan mucho porque el sustrato que tiene es almidón. Si el sustrato que tiene abundante es celulosa, se desarrollan mucho las bacterias celulolíticas, que serían las que atacan a la celulosa. Si es rica en proteínas, las proteolíticas, que son las que atacan a las proteínas. Entonces, los cambios de alimentación los cambios de la alimentación tienen que ver, y ahí está la intervención del hombre, tienen que ver con las características de los microorganismos del rumen. Por lo tanto, para que estos microorganismos puedan desarrollarse y poder generar los procesos de fermentación con aquellos microorganismos que son los deseables, los beneficiosos, porque también hay de los otros, ¿no? Como los Clostridium, que están en el suelo normalmente, porque están en la tierra esos microorganismos, y también se ingieren con la comida, por supuesto, del animal. Y bueno, nosotros queremos que los Clostridium no estén desarrollándose a full porque producirían enfermedades que se llaman clostridiosis. Entonces nosotros tenemos que mantenerlos a raya, y para mantenerlos a raya le tenemos que dar las condiciones a los microorganismos que son los beneficiosos. Y entonces eso quiere decir que los cambios de pastura que se hagan tienen que ser cambios graduales, porque no es que de un día para el otro ya se murieron todas estas bacterias y aparecieron todas las otras, sino que el volumen es muy grande. Ustedes imagínense que el volumen ruminal en una vaca de tambo puede llegar hasta 180 litros. O sea, imagínense, es un tambor de 200 litros, más o menos. Imagínense la cantidad de microorganismos que hay adentro en ese volumen, no se recambia de un día para otro. Entonces, los cambios de pastura, lo ideal es que sean gradual, no que sean abruptos. Sobre todo en aquellas pasturas donde pueden proliferar microorganismos que son perjudiciales, como por ejemplo en los verdeos. Entonces, pasar de una pastura seca, de una pastura diferida, que después vamos a charlar de todo esto, lo que significa, pero que ha perdido su ciclo, o sea que está seca, a un verdeo, lo tenemos que hacer en forma gradual para que no sea brusco. De esa manera, evitar que se desarrollen Clostridium que puedan generar algún tipo de enfermedades. Las condiciones de fertilidad del suelo, por supuesto que tiene que ver con y el agua, la humedad, con la movilización de minerales y la disponibilidad que va a haber en el vegetal que esté ingiriendo el animal. La concentración de nutrientes, las condiciones ambientales del rumen, el pH que habíamos dicho, la anaerobiosis, la temperatura, los productos fernales de fermentación, todo eso va a determinar una velocidad de crecimiento y de eliminación de microorganismos para mantener ese equilibrio que queremos tener. Entonces, tiene que haber una adaptación a las nuevas especies que se le estén ofreciendo, el estado de salud del animal, por supuesto, el estado fisiológico, y bueno, también las características genéticas. No todos los rumiantes son iguales, ¿no es cierto?, en ese sentido, y bueno, requieren cambios distintos en cuanto a las características de la alimentación que le tengo que aportar. Y el estado fisiológico, bueno, no es lo mismo una vaca gestante que una vaca que está amamantando, ni es lo mismo un ternero, o aquellos que están, por ejemplo, en el cambio de dentición, como lo habíamos visto en la predicción de los alimentos también. Bueno, todo eso va a tener que ver la oferta de nutrientes que le estamos haciendo, ¿no es cierto? Los productos del metabolismo de estos microorganismos tienen que ser retirados y absorberse, bueno, y eso tiene que ver con mantener el equilibrio de los microorganismos que hay en el rumen.
Bueno, hasta acá hemos llegado. Ya esto lo vamos a pasar en otra clase.